¿Qué pasó en México en estas elecciones? 34 candidatos muertos, asesinados por el crimen organizado. Uh-huh. ¿Quién quita que no fue el crimen organizado? ¿Y quién crees ¿No que sabes? No lo vas a saber. Ya. Ese era el desorden que existía en El Salvador. Ah, sí, las pandillas fueron, decían. Uh-huh. Podría haber sido alguien más. ¿Qué hubiese pasado si la respuesta del Estado salvadoreño, liderado por el presidente Bukele, no hubiese sido tan contundente, Diego? Pues siguiéramos igual. Las pandillas habrían comenzado a asesinar políticos, familiares de funcionarios. Uh-huh. Era cuestión de tiempo para que ellos reaccionaran, pero como no les permitimos reaccionar, pasaron a la defensiva, es decir, a esconderse. ¿Te acordás que hay videos donde se metían debajo de las pilas, uh-huh, en paredes de doble fondo, debajo de las camas, sí, se escondían en los techos? No les dimos tiempo de reaccionar a una agrupación terrorista tan letal como lo fue la MS y el Barrio 18. Ahí es donde puedes medir la efectividad de un Estado. ¿Por qué no lo hizo Arena y el FMLN si tuvieron las mismas herramientas jurídicas? Mira, ¿tenían diputados para aprobar el régimen de excepción? No, pues sí, o sea, tenían los mismos recursos que ustedes, pues. Más. Claro, mucho más. Pero, vaya, por ejemplo, a veces dicen de que habían tal vez intereses de por medio empresariales, en el sentido de, alguien me decía, solo mira cuántas empresas de seguridad nacieron en ese lapso. ¿Y quiénes eran los dueños de esas empresas de seguridad? No sé. Políticos de turno. Bueno, imagínate. Y también había un tema económico, la competencia desleal. Habían grupos empresariales o empresarios que contrataban pandilleros para ir a extorsionar a la competencia y para hacerlos quebrar. Uh-huh. Eso ya no sucede en El Salvador. Ahora hay libre mercado, libre competencia. Así es como florece una economía libre de extorsiones, de amedrentamientos, de competencia desleal. ¿Cuántos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios por amenazas de las pandillas? No, me imagino que bastantes. No tenemos los datos oficiales, pero me imagino que bastantes. Muchísimos. Te voy a contar una pequeña historia. Ya no era rentable, pues. Mi abuelita vendía pescado en La Tiendona. Uh-huh. Ella fue de las primeras usuarias del mercado de La Tiendona hace más de 40 años. Ella vendía en la calle. Allá en el centro histórico, donde está el Sagrado Corazón, hubo un programa de gobierno de ese entonces que dijo, ¿saben qué? Los vamos a remover de la calle y les vamos a crear un espacio adecuado para que ustedes puedan vender. Uh-huh. Es así como construyen La Tiendona, la central de abastos. Uh-huh. Es decir, la gente que estaba en la calle las movieron a La Tiendona y ahí comenzó a formarse el mercado La Tiendona. ¿Y les cobraban alquiler en La Tiendona? Normalmente, como en todo local, pagaban. Es un concepto tipo como el mercado La Ula, algo así. Exactamente. Y mi abuela logró salir adelante. Desde ese pequeño puesto de La Tiendona, obviamente, logró educar a mis tías, a mi papá, y así la futura generación. Pero lo que te quiero decir con esto es que mi abuela a sus 68, 70 años, todavía seguía yendo a La Tiendona desde las 2 de la mañana. Con la diferencia que ella ya no lo hacía con aquella seguridad de antes. Llegaban los pandilleros, le daban un teléfono, aquí le hablan. Le tocaba pagar $500 de renta a mi viejita. Bastante. ¿Y quién la defendía? Nadie. ¿Y cómo denunciabas? Podías denunciar. ¿Y qué iba a pasar? Posiblemente nada. Se daban cuenta los pandilleros. También. Entonces, en un estado donde no... Entonces, pero en esos tiempos, imagínate, habían tal vez como también misma como un tipo de mafia dentro de la policía. Sí, hemos depurado, es más, hemos aumentado las penas para tratar como a un terrorista al policía que colabore con las pandillas o con las estructuras criminales. Y hemos capturado a muchos. Uh-huh. Hemos depurado tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad pública. Uh-huh. Porque no puedes tener al enemigo en la casa. No, pues sí. ¿Cómo vas a tener te va a destruir infiltrados, desde adentro, infiltrados en las fuerzas de seguridad pública cuando estás librando una guerra frontal contra el peor enemigo que el Estado puede tener? No Tienes que hacer una limpieza profunda, pero con consecuencias. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay reportes de inteligencia. Cada corporación, especialmente la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, tienen investigaciones internas. O sea, no es pública esa información. Creo que sí.
Es más, puedes ver las capturas. O sea, pero entonces vos me estás diciendo que inteligencia del Estado tenía como información de ciertos policías que colaboraban. Claro, son investigaciones. Ya tenían esas investigaciones. Sí. Entonces, como que vinieron ustedes, ya tenían esos informes y los echaron prácticamente. Es más. Pero hay policías de ese tipo presos ahora. Claro que sí, vale. Están pagando penas grandísimas, no las penas risibles que habilitaron los gobiernos anteriores, no. Es más, Arena y el Frente tenían los perfiles de miles de pandilleros, dirección de su casa, alias, nombre, foto, teléfono, información completa. Una base de datos ahí. Claro, ¿y qué hicieron con esa base de datos? No sé. Nada. Vino el gobierno del presidente. Pero esa es la pregunta, ¿qué hacían? Nada. Y el gobierno del presidente, cuando llega y arma el régimen de excepción como una herramienta de combate frontal contra los criminales, utilizó las mismas herramientas que ya existían. Solo que lo hicieron de forma efectiva. De una forma diferente. Y digamos, por ejemplo, ahora en día ya, ¿cuántos capturados hay ahorita? ¿70,000, 80,000? Casi 80,000. Y me acuerdo que hace bastante vino el presidente Nayib y dijo de que habían como aproximadamente 70,000 pandilleros. Sí. Pero entonces, si ya prácticamente ya casi que tenés a todos presos, ¿por qué todavía hay necesidad del régimen? Porque todavía existe el enemigo del pueblo salvadoreño, remanentes que se quieren reagrupar en las comunidades. Hace poco vimos cómo se capturaron pandilleros en diferentes lugares del Salvador, porque hay clicas, células que todavía están ahí, que todavía no se han logrado capturar, pero que se está trabajando para capturarlos. Y hay muchos de esos que están todavía haciendo trabajo de reclutar jóvenes. No sé si te has visto las noticias donde jóvenes menores de edad han sido capturados, porque en las escuelas andan rifando la mara, sí, andan tratando de reclutar jóvenes. ¿Y qué hacen con esos niños que capturan tan jóvenes? Bueno, van a los centros de detención de menores. O sea, y más o menos como cuánto, o sea, ponerle que si viene ahorita un niño y empieza a hacer señas de maras y lo meten preso, ¿como cuánto tiempo pasa en la cárcel? Son penas nuevas. Pero no sabes reformamos las penas para que paguen como delincuentes mayores de edad. O sea, estás hablando 20 años. Es que no vamos a permitir que quede ninguno de ellos en la calle. Que vuelva a formar pandilleros, clicas, células, lo que querás decirle. Pero estás hablando de que, por ejemplo, si meten preso a un niño de 13 años, va a terminar saliendo a sus 33. O un poco más. Va a salir enojado, ¿verdad? Si es que sale. Si es que sale. Pero, por ejemplo, siempre se hace el debate con ese tipo de cosas, porque van a decir a esos niños, o sea, ¿por qué lo metes preso? ¿Por qué no mejor haces un programa para cambiarle la mente? Es que ya lo hicieron antes y fracasó. O sea, son recetas que ya probó, que fracasaron, es decir, que ya probó la oposición durante su gobierno en 30 años. ¿Y qué pasó? Pues las pandillas comenzaron a utilizar jóvenes para ir a cobrar la renta. Aprendieron de que existía la ley del infractor menor, que habían ciertas protecciones a los menores infractores, y comenzaron a utilizar a los menores de edad como gatilleros, como sicarios. Un men estaba contando una historia, fíjate, que decía de que de la nada que él era soldado. Eso lo vi en un programa de este youtuber, streamer que se llama Jake. Y cuenta como de la nada mete gente y habla como realidades de cosas, ¿verdad? Y estaba contando una historia, algo así, de que él era soldado y que de la nada como que agarraron un niño, 15 años creo que dijo que tenía, que le decían el Chucky. Y que, sí, así le decían al niño, ¿verdad? Y de la nada viene el niño de 15 años y dice que le sacó como un revólver. Eran como 3 soldados contra un niño de 15 años y el niño de 15 años tenía un revólver. Y viene y el niño no amagó, o sea, soltó un balazo. Creo que no mató a nadie, pero después creo que ellos como que le dispararon de regreso, no sé cómo terminó el relajo. Pero imagínate, un niño de 15 años con un revólver. Lo que pasa es que ya no tuvo miedo de disparar. Es que ya están entrenados para eso. O sea, los convierten en máquinas de matar a temprana edad. ¿Y cómo le cambias la mentalidad a un joven así? Pero no ves como un poco excesivo, como 20 años para un niño. No. En serio. ¿Qué haces con un tratamiento de un cáncer fuerte? Le das el tratamiento más fuerte que tengas disponible. Porque ¿qué pasaría si usas un tratamiento suave? El cáncer va a volver. Pero lo puedes poner como, fuerte. ¿Qué? Unos 3 años preso, lo reformas adentro. ¿Y por qué?
Porque Porque es un 13 pandillero. años, no sé. Es un pandillero. Yo sé Y que la cultura del pandillero Sí, sí. es matar, violar, extorsionar, traficar con drogas y no dejar que un país progrese. O lo puedes meter como preso 3 años, que salga, lo volvés a cachar, ya lo dejas a los 20, ¿vale? Eso es lo que hacían antes. Agarraban un marero, a los 2 años ya estaba afuera y se iba y mataba a los testigos ok. o al que lo denunció. Por eso reformamos el sistema judicial. Ok. Porque el sistema judicial estaba cooptado por el crimen organizado. Amenazaban jueces, le pagaban a jueces para que no llevase a cabo el proceso y en 2 años, como no había habido un proceso, los dejaban libres. Ya. Claro, era un círculo vicioso, tenés que romper con ese círculo vicioso, destruirlo de raíz. Ujú. ¿O querés volver a vivir en un país, Diego, donde las pandillas gobiernan? No, yo no. Yo no. Ni yo. Nadie, creo. Exactamente, entonces hay que hacer lo necesario. Ujú. Y cuando digo lo necesario, es que hay que ser drásticos. Sí. Hemos desarrollado nuestra propia receta. Bueno, al punto de que es tan efectiva que vino la ministra de Seguridad de Argentina y quieren replicar el modelo de El Salvador en Argentina. Pero sentí que es Uruguay. replicable. Sentí que Creo que alguien cada lo país puede tiene imitar, porque sus condiciones, pero lo difícil del modelo, de construir el modelo de seguridad del presidente, es que emana del mismo pueblo salvadoreño. ¿A quién me refiero con esto? Ujú. El pueblo le dio tantos diputados al presidente en la primera elección de la legislatura pasada Sí. que pudo tener suficientes diputados para aprobar el régimen de excepción y hacer las modificaciones necesarias, reformas, cambiar jueces, magistrados, fiscal. ¿Crees que otro país podrá tener el respaldo suficiente a un partido o un presidente para hacer o darle tantos diputados que puedan hacer esas reformas? A menos que sea ultra popular. Decime un líder ahorita que tenga esa misma capacidad. Para esa tener misma ese nivel popularidad. de congreso. Decime uno. No, creo que, no sé, difícil. Entonces, ¿de dónde proviene el verdadero poder para hacer estas transformaciones? De la gente. De Es la el gente, pueblo sí, el sí, que sí. te da esas herramientas. Lo que pasa es que tienes que tener el valor de tomar decisiones Pero, fuertes. por ejemplo, si otro país tuviera el Congreso entero, o la Asamblea, por ejemplo, entero, o con la mayoría. Pero es que no es que lo tengas, es que la gente te lo dio. No, pues sí, la gente te lo da, lo tenés. O sea, un Estados Unidos puede replicar un modelo Bukele, es la cosa. Pero el modelo Bukele, ¿qué es para vos el modelo Bukele? El modelo Bukele, primero creo que es una forma de poder darle dignidad al Estado para que pueda combatir frontalmente a los enemigos del Estado, o sea, a los terroristas, a los violentos, etcétera. Entonces, cuando alguien dice el modelo Bukele es puro Segundo, marketing, ¿qué crees de eso? segundo, ya voy a pasar a eso. Segundo, Ajá. es crear herramientas jurídicas que te permitan ser eficiente. Es destruir el viejo modelo y hacerlo que funcione para los objetivos que tenés como Estado de garantizar la seguridad y la vida de los salvadoreños. Cuando dicen que es puro marketing, yo les pregunto, 600 días sin homicidios es marketing. Como dice el de Arena, de la seguridad no se come. ¿Quién era ese? Carlos Saade. Sí, el presidente de Arena. Qué cosa más ridícula. De la seguridad sí se come. De ahí se empieza. Porque ahí ahora te evitas pagarle extorsión a alguien. Puedes contratar más personal, puedes reinvertir en tu negocio, puedes ahorrar también. Sí se come de la seguridad. Hoy puedes ir a vender a colonias donde no vendías antes. Hoy puedes hacer viajes en Uber a lugares donde no podías entrar antes. Y cuando dicen, por ejemplo, que ahora el nuevo pandillero es el CAM. Fíjate que yo creo que el ejemplo de cómo las fuerzas del orden debe trabajar lo han sentado la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Creo que el CAM debería mutar hacia un grupo de seguridad o un cuerpo de seguridad que sea mucho más profesional. Recordemos que no tienen los mismos recursos que puede tener la Policía Nacional Civil o que puede tener la misma Fuerza Armada. Yo creo que sí puede mejorar mucho. Debería mejorar. Sí, hay que organizarlo un poco más. ¿Sentís? Definitivamente. Yo sí creo que la población tiene el derecho a reclamar, la población tiene el derecho a expresar sus molestias. Sí. Y en algunos casos pues han dado muestras de que no están conformes al accionar de ciertos elementos. Pues no son todos, no podemos generalizar. Ciertos elementos que hoy con las redes sociales pues
Nos damos cuenta de todo en tiempo real. Antes era un poco más difícil darse cuenta de las cosas. Porque controlaban la verdad los Porque eran medios medios escritos. tradicionales, ¿me entendés? Era la tele, Y se la jactaban radio de poner presidentes y quitar presidentes. El diario de hoy, la prensa gráfica, TCS. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues aquí es un diálogo al Probablemente final, este pues, sí. podcast pueda llegar a más gente que la que ve la entrevista de frente a frente de Pues Moisés sí, Urbina. sí, probablemente sí. Y estoy seguro que así es. Porque ya el monopolio de la verdad fue quebrantado.